empecé a experimentar, a probarla mucho, a probarla, y cuanto más la probaba, mejores resultados obtenía, y realmente me asombraba bastante lo que era capaz de conseguir. Y luego leía comentarios en redes sociales que decían todo lo contrario. Entonces decía, ostras, ¿pasa algo aquí? Bueno, pues evidentemente descubrí que según cómo formulaban las preguntas, pues realmente la herramienta era mucho más poderosa o menos. Y a partir de ahí empecé a ver que había una necesidad real en el mercado de, oye, la gente no sabe todavía usar esta herramienta, porque si supieran usarla bien, no estarían diciendo esto en redes sociales. Y a partir de ahí me fui mejorando lo que es el proceso de experimentación, fui analizando cómo ejecutaba yo los prompts, y a partir de ahí, bueno, creé una metodología de trabajo y decidí compartirla, crear un proyecto, se llama Promptea, a raíz de los prompts, y lo que creé fue un repositorio de prompts que estaban probados, validados por mí, y a partir de ahí, pues bueno, los compartía con otras personas para que ellos también hicieran copiar y pegar y vieran que realmente el resultado era muy bueno. Y así fue evolucionando el proyecto. ¿Cómo conseguimos respuestas realmente que se adapten a nuestras necesidades? Pues dando contexto. Entonces, es personalizar realmente la respuesta a la inteligencia artificial. Es decir, según cómo plantees la formulación y según el contexto que tú le aportes, la herramienta te va a dar una respuesta, te va a dar otra. Y realmente una respuesta útil es aquella que está adaptada a tu necesidad, no a la de cualquier otro. En este caso, el ejemplo que pones, pues evidentemente, si tú eres abogado, pues querrás ver las leyes que hay en España. Pues bueno, tienes que especificar a la IA que eres un abogado, que opera en el mercado español, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de eso se trata. Al final, es verdad que al principio, con todo esto no lo conoces, pues lo pasas por alto, obvias que la herramienta no sabe tanto como piensa, y realmente cuando descubres que tienes que darle contexto es cuando ves que realmente la personalización es clave, es decir, es fundamental. A ver, por reducir la curva de aprendizaje, porque al final la prueba ensayo-error pues, es muy frustrante muchas veces. Al final, pues cuando vas probando, no tienes tiempo, estás trabajando con tus obligaciones, pues estar probando y que no te salgan respuestas a la primera o a la segunda o a la tercera, acabas muchas veces desistiendo diciendo esto no es para mí, o es demasiado complicado, o no es lo que esperaba. Bueno, Promptea lo que hace es facilitar, acortar esa curva de aprendizaje y darte los resultados que buscas en menos tiempo. ¿Por qué? Porque te estoy dando ya, digamos, el prompt ya listo, que ya he hecho esas pruebas antes, en el que solo copiando y pegando ya obtienes la respuesta que estás buscando, o por lo menos casi al 100%. Empecé por lo que yo domino, que es realmente lo que a mí me da la seguridad de saber si las respuestas que está ofreciendo son buenas o no son buenas. Entonces empecé pues, con marketing, con ventas digitales, etcétera, que es lo que yo realmente domino: creación de contenido en redes sociales, en entorno digital, en blogs, en YouTube, en podcasts. Todo esto que lo domino bastante. Entonces, a partir de ahí empecé a elaborar prompts diseñados específicamente para esas tareas, y ahí fue cuando pude contrastar y validar que realmente los prompts funcionan. Luego, como son personalizables, es decir, que los prompts tienen como espacios entre corchetes en los cuales tú puedes añadir tu campo, tu contexto particular, pues si el prompt funciona, luego ya simplemente cambiando lo que es el contexto, el resultado va a ser igualmente válido. No obstante, la IA no es 100% fiable, eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual siempre hay que cuestionar lo que dice y validar lo que dice. A ver, para mí Copilot es la mejor definición que ha habido de la inteligencia artificial. Ahí Microsoft ha sido desde luego el mejor, ¿no? Porque no lo puede definir mejor una palabra. Es el copiloto, sin duda alguna, aquí el que pilota. De hecho, siempre digo que la IA es de todo menos inteligente. La inteligencia la ponemos los humanos, y hay que usarla para apoyarse en ella, para acelerar ciertos procesos, optimizarlos, mejorarlos, pero evidentemente quien pilota y quien maneja la situación siempre va a ser un ser humano. Conforme usaba mucho ChatGPT me di cuenta que tenía ciertas carencias. Me refiero a nivel ya profesional, ¿vale? Es decir, a la hora de organizar chats, mantener unos hilos contextuales en cuanto a algunas instrucciones que le dabas, no estar repitiéndole siempre lo mismo muchas veces. Entonces vi que había ciertas carencias, y bueno, pues con un compañero, un amigo que tengo que es programador, empezamos a idear, oye, ¿y si hiciéramos una propuesta que mejorara la interfaz de ChatGPT? Es decir, que use sus mismos modelos de lenguaje, que al final aporte la misma calidad de respuestas, pero la interfaz, esa parte en la que tú interaccionas con esa herramienta, que sea más amigable, que tenga opciones de personalización, que puedas agrupar chats, que puedas crear proyectos, etc. Y así nació lo que es Promptea 2.0, que realmente es una herramienta de inteligencia artificial. Ha dejado de ser un repositorio y ha pasado a ser una herramienta con la cual interaccionas igual que con ChatGPT. Tienes tu barra de texto, tú escribes, te responde exactamente igual. Ventajas que tienen: la personalización. Es decir, te ofrece la capacidad de adaptar la herramienta a ti. ChatGPT está pensada más para un público general, y es muchas veces difícil adaptarse a todas las necesidades. Promptea te permite personalizar la herramienta hasta el punto que la haces 100% tuya, con un montón de contextos, categorías de asistentes, un montón de cosas. Y para mí, algo también que te aporta mucho valor es el soporte en español, el apoyo, el hacer directos todas las semanas, que es muchas veces lo que la gente también necesita. Porque el usar una herramienta que es compleja, aunque a priori parece sencilla, pues lo que decíamos antes, la curva de aprendizaje, hay gente que tiene necesidad de aprender, oye, pero esto ¿por qué no me da estas respuestas? ¿Cómo puedo hacer para cortar esto? La gente quiere también autonomía, no solamente copiar y pegar. Entonces,
esa fase de aprendizaje y de evolución con la IA, de adaptar esa herramienta a tu flujo de trabajo, no es sencilla. Entonces, ir acompañado lo que hace también es que te sientes más seguro, pues eso, menos frustraciones, menos momentos difíciles. No, de hecho creo que está llegando al tope ya. Es decir, la IA yo creo que ya está llegando, de hecho, los mismos gigantes ya están dándose cuenta que la IA está casi ya al 100% de entrenamiento. Ahora se puede mejorar su funcionamiento, pero realmente la cantidad de datos, porque una IA al final se entrena con una cantidad de datos muy grande que se le vuelca para que la aprenda toda. Y creo que han llegado casi al tope, es decir, le han dado ya casi toda la información que tiene, que se puede dar. Entonces ahora están pensando, bueno, ahora cómo mejoro la forma de trabajar de la IA para que sea más eficiente a la hora de ofrecer respuestas más satisfactorias, porque el conocimiento absoluto casi ya lo tiene. Entonces ahora yo creo que están en ese proceso de vamos a mejorar los modelos para que con ese conocimiento que tienen, pues ofrezcan mejores respuestas. Pero yo creo que en cuanto a aprender, estamos llegando al límite casi. A ver, lo primero es ser claro y conciso, es decir, evitar ambigüedades, que muchas veces, es lo que digo, nos ponemos a escribir como si estuviéramos hablando con alguien. No, estás dirigiéndote a una máquina y la máquina solo interpreta las palabras que estás introduciendo, con lo cual introduce las palabras justas y necesarias. No te quedes corto, pero tampoco te pases de largo. Ahí está un poco la dificultad, encontrar el equilibrio. Para eso yo utilizo como, digamos, esquemas, como estructuras ya prediseñadas para decir, oye, mira, pues empieza explicándole el rol y luego añádele contexto, luego dile exactamente la acción que tiene que realizar, como pequeñas estructuras que te ayudan a expresar mejor lo que quieres pedirle a la IA. Y por eso ahí lo que se enseña de fórmulas de prompts. Entonces, ¿qué no debe faltar? Claridad, concisión y contexto. Yo llamo las 3 Cs. Ser muy claro, sin ambigüedades. Conciso, si puedes decir lo mismo en 10 palabras mejor que en 20. Y contexto fundamental si quieres obtener una respuesta personalizada, única para ti. Es decir, dile la información que necesitas saber para que te haga lo que le vas a pedir. Es decir, si yo le quiero pedir un plan de contenidos para Instagram, le tengo que decir pues, a qué me dedico, a quién me dirijo, qué es lo que ofrezco, qué objetivo tengo. Bueno, pues esas cosas son las que decir. Eso es el contexto. Cuando tú le das contexto y luego le pides, quieres que haga un plan de contenidos, te lo va a hacer exactamente a medida. Es un traje a medida para ti. Pues les diría que piensen en aquellas personas que eran reticentes a Google antes o a Internet, es decir, a la búsqueda online, y que pensaban que los ordenadores personales no tenían futuro y que Internet era algo que la gente no iba a necesitar. O sea, 20 años después, nadie puede vivir sin Internet, no se concibe el mundo ya sin Internet. Ha transformado todo, la forma en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, todo. Esto es lo mismo, se llama inteligencia artificial, pero dentro de 20 años estoy convencido de que va a evolucionar de tal manera que va a estar integrada en nuestro día a día, en nuestros smartphones, en nuestros trabajos, en todo. Entonces, hay que empezar a dar un poquito de confianza a que esto es un cambio de paradigma y hay que empezar a adaptarse. Los cambios de paradigma implican muchas veces, pues eso, en reacciones un poco negativas, porque la gente tiene resistencia al cambio, pero es cierto que lo que está por venir es un nuevo paradigma y nos tenemos que adaptar cuanto antes mejor. Yo empezaría, ante estas personas que tienen ciertas reticencias, pues con algo muy sencillo, porque empiecen poco a poco, sin grandes objetivos, que no quieran cambiar de repente su empresa o un departamento entero. Empieza con una pequeña tarea, un primer paso sencillo de ejecutar, y cuando veas que funciona, empezarás a confiar un poquito más y a irás avanzando. Nosotros en nuestro caso todos los datos los alojamos en Google Cloud, que es con quien trabajamos, y ahí están, digamos, cifrados y seguros, ¿vale? Pero cuando tú compartes los datos con, puede ser los modelos de lenguaje de OpenAI o con Gemini, con quien tú quieras, al final también estás dando los datos a ellos para que hagan el uso. Entonces ahí hay que saber si tú estás dispuesto o no, o qué tipo de datos puedes llegar a confiar o no. Es verdad que en eso Microsoft va un poco por delante, y lo que sí que y muchas corporaciones trabajan con Microsoft precisamente porque les da cierta seguridad, y es cierto que ellos son un poco los estandartes de la seguridad empresarial corporativa, y ellos te dicen que toda la información queda, como digamos, cifrada y bloqueada en su espacio de trabajo interno, y que ellos te aseguran que esa información nunca va a salir del círculo de la empresa. Bueno, pues tenemos que ir en esa dirección. Pues Prontea, mi objetivo es que sea una herramienta de inteligencia artificial que te facilite la vida. Es decir, hablo de profesionales independientes, hablo de freelancers, emprendedores, pequeñas y medianas empresas que están en el mundo digital, porque todos trabajamos en el medio digital, y necesitan agilizar procesos, optimizar recursos, acortar tiempos y bueno, en este caso pues también mejorar un poco con su oferta, su propuesta. Entonces, una herramienta que sea realmente útil. ¿Cómo? Pues que te haga acciones que a ti ahora te ocupan mucho tiempo o muchos recursos, que te se haga mucho más rápido, y si puede ser un poquito mejor. Ese es el objetivo. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a centrar mucho es en el tema de automatizaciones, que es un poco el futuro, de lo que llaman ahora los agentes. Es decir, que la IA ya no es que trabaje o sea, no es que trabaje cuando tú le digas que trabaje, sino más que lo hace de manera autónoma, ¿vale? Es decir, tú puedes decirle, oye, mira,
quiero que revises estas 5 páginas web 2 veces a la semana y que me digas si hay alguna novedad en la página, que me la envíes un resumen de un documento me lo archives aquí o que me lo envíes por email. Y eso me lo hagas de manera automática 2 veces a la semana. Ya te olvidas. Lo programas en la gente y es como una evolución de los asistentes, porque son asistentes, pero que ejecutan la tarea en 1 hora y en un día que tú le digas. Y esa es la evolución ahora de Prontea, es decir, crear agentes que empiecen a trabajar ya por ti. Empiezan a hacer cosas que tú no tienes tiempo muchas veces o que te ocupan demasiado tiempo, que las hagan de manera independiente. Es decir, que te faciliten la vida. Precisamente lo que hablaba antes, la pregunta de antes, los agentes. Yo creo que este año va a ser el año de los agentes, es decir, las automatizaciones. Vamos a empezar con cosas muy sencillas. ChatGPT, de hecho, esta semana ya ha empezado con el primero, que lo ha llamado tareas. Tú ya puedes empezar a programar tareas, pero al final de lo que se trata es que tú le dices un prompt, por ejemplo, búscame en internet noticias relacionadas con tu sector, ¿vale? Tú le puedes hacer ese prompt en ChatGPT y lo busca, pero tienes que dar tú el botón de intro. Ahora te permite programarlo tú cuando quieres que lo haga, aunque tú no estés conectado. Eso lo ha llamado tareas, pero al final no deja de ser el primer agente de ChatGPT. Es decir, ya empieza a hacer ya algo por sí solo. Tú le dices el prompt, le dices el día y la hora que quieres que lo ejecute y lo ejecuta. Y es más, te envía una notificación por email diciendo, oye, ya tienes la respuesta ahí. Esto va a evolucionar, estoy convencido, muy rápido, ya veremos en diciembre de 2025 cómo estamos, pero estoy convencido que va a haber una batalla de a ver quién saca más agentes, mejores agentes, más útiles. No sé si estarán integrados en ChatGPT algunos, otros ya directamente con un nombre distinto, pero yo creo que va a evolucionar hacia ahí. Y eso también integrado en el móvil, súper importante. Es decir, que cada vez más van a estar integrados, todas estas tareas y cositas de inteligencia artificial van a estar integradas en tu smartphone, con lo cual vas a interaccionar mucho más que antes.